59 de la noche del 7 de febrero del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos a estudiar la palabra en esta hora. Gloria a Dios. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bueno, invitados todos de lunes a viernes a las 5 de la mañana estudiamos el Antiguo Testamento, a las 8 de la noche estudiamos el Nuevo Testamento y ahora estamos en un tema muy interesante llamado el Tabernáculo de David. No sé si ustedes se han dado cuenta que en estos 20, 21 o más capítulos, más videos, que hemos visto de este tema, hemos aprendido mucha doctrina. Hemos aprendido doctrina pesada. Por ejemplo, tenemos doctrina como lo es el derecho canónico bíblico para poder entrar a la presencia de Dios, que es el tabernáculo que está en el cielo, que el tabernáculo de Moisés de Éxodo 25 en adelante es una sombra o una copia del verdadero tabernáculo en el cielo, y ahora podemos entrar por la puerta que es Jesucristo, el sumo sacerdote, lo que es morir diariamente a la carne, y es la verdad nuestra, que aún siendo nosotros viviendo con el pecado en la carne, ahora obedecemos al Espíritu, la justificación, la fuente de bronce, la coraza de justicia, y estamos estudiando ayer la menorá. Llegamos a la menorá, y cuando entramos a la menorá, que es el cuarto punto, encontramos en el Padre Nuestro el cuarto punto importante, ¿cierto? Bueno, permítanme primero saludar. Hola Lisset, el Señor te bendiga, buenas noches. Gladiver, Alejandro y Edelmira, buenas noches, ¿cómo se encuentran hoy? Buenas noches, mis hermanos, estamos bien, gracias a Dios, bendiciones. Ok, bendiciones. Bueno, debemos recordar, Gladia, ¿estás por ahí, Alejo? Edelmira, ¿están por ahí? Debemos recordar. Señor, ¿cómo se siente? Bien, bien. Debemos recordar, oído, que vivir en la presencia de Dios, el tabernáculo de David, es para los gentiles. Recordemos eso. La promesa en Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12, y después en Hechos, capítulo 15, es que, verso 16 al 18, si no estoy mal, es que el tabernáculo es para que los gentiles aprendan a vivir en él, a vivir en la presencia. Ayer veíamos que la menorá, la luz, Jesucristo es la luz. Bueno, Jesucristo es la luz, es el altar, el del holocausto es el lavacro. Él es todo el tabernáculo. Todo el tabernáculo tiene que ver con Jesús. Por eso la Biblia en Hebreos dice que es sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Eso creo que está en Hebreos capítulo 8. Vamos a buscar un momentico Hebreos 8. Alguien que me ayude, por favor. Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 6. ¿Qué dice, por favor? Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 6. Mucha atención. Hebreos 8 del 1 al 6. Hebreos 8 del 1 al 6. En Ecuador, Jorgito, muy buenas noches. El Señor Jesús te bendiga. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, bendiciones para todos, mi hermano. Amén, Dios le bendiga. Bueno,
¿Quién me ayuda, por favor, con Hebreos capítulo 8, versículo del 1 al 6? ¿Qué dice? Bueno, Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El verso 7, por favor. Versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Notemos que el versículo 5 dice que lo que él viene hablando del real sacerdocio según Melquisedec en el capítulo 7, lo que él viene hablando de que Jesús es el gran sumo sacerdote en el capítulo 4, en el capítulo 3 dice que él es mucho más grande que Moisés. Lo que viene diciéndole Hebreos, el autor de Hebreos a la iglesia, es que Jesús es el sumo sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús es nuestro sumo sacerdote? Porque está sentado a la diestra del Padre allá en el trono. Y él es ministro del santuario y dice, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, o sea, no Moisés. El verdadero tabernáculo está allá. Y cuando usted y yo vamos a la oración, vamos a la lectura de la palabra, cuando usted y yo vivimos dentro del tabernáculo, caminamos todo el día con el escudo de la fe, sea para donde vayamos, nosotros estamos viviendo dentro de ese tabernáculo celestial. Nos está diciendo que Jesús lo hizo. Por eso el tabernáculo, desde la puerta hasta finalizar, siempre es Jesucristo. Podríamos hablar de cualquier lugar del tabernáculo y nos daríamos cuenta que es Jesucristo. Por ejemplo, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. ¿Qué quiso decir Jesús? Todo israelita sabía que para poder llegar al arca del pacto, a la presencia del mismo Dios, tenía que pasar por el atrio, el lugar santo y lugar santísimo. Y ellos le llamaban al atrio y al lugar santo y lugar santísimo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando él dice eso, le está diciendo a los israelitas, yo soy el tabernáculo hecho carne. Yo soy la puerta. ¿Recuerdan la puerta? Cualquiera que entre por mí es mío. En cambio los salteadores no. Él es la puerta. Ya hablamos de que Él es el sumo sacerdote. Él es la verdad. Él es nuestra justicia. Él es el cordero que muere derramando su sangre por nuestros pecados. Entonces, al darnos cuenta nosotros que cualquier parte de lo que estamos hablando del tabernáculo es Jesucristo. Por eso el verdadero cristianismo oído no se basa en una religión o una organización. El verdadero cristianismo va más allá de ir a la congregación. Ir a la congregación es importante,
pero no es lo más importante. Lo más importante del cristiano es tener una comunión diaria, directa con Jesucristo. Eso es lo verdaderamente más importante. Que usted todos los días levante adoración y alabanza y lea la palabra. Recuerde que son las dos cosas: hablarle a Él, alabarle, adorarle, humillarnos, pedirle todo lo que necesitamos, porque el tabernáculo tiene ese lugar. Es aquí cuando lleguemos, no sé, tal vez mañana o pasado mañana, aquí a los panes de la proposición, que el punto 5, el pan nuestro de cada día danoslo hoy, aquí es donde se le pide. Pero ¿cuál es el problema? No le pida si usted no ha pasado por los 4 puntos anteriores. Hay que ser sabios en eso. Por eso hay personas que logran meter la mano en el corazón de Dios. ¿Ustedes han escuchado hablar eso? Y dicen, es que la adoración, la alabanza mete la mano en el corazón de Dios. Claro, porque antes de pedirle, ¿qué debo hacer yo primero? Agradecerle, recordarle por qué estoy acá. Cuando llego ante Él, lo primero que yo recuerdo es decirle, Padre. ¿Y por qué usted es mi Padre? Porque yo soy adoptado por la sangre de su Hijo. Esa es nuestra verdad absoluta. Que usted está en los cielos y que yo aquí en la tierra fui comprado y redimido por la sangre de su Hijo. Ahora puedo hablarle y vengo a hablarle, Señor, para que usted me dé pan. No, pare. Así no es. Primero recuerde quién es usted, quién es Él. Segundo, comience acción de gracia, holocausto de alabanza en el altar del holocausto. Recuerde esas cosas. Recuerde, la verdad ya la hablamos, recuerde que Él es el quien lo limpia, Él es la fuente de bronce, Él es nuestra justicia. Si usted no reconoce que Él es su sumo sacerdote, la oración no es igual. Para poder tener oraciones poderosas, no solamente oraciones, sino para vivir el día poderosamente en el Señor, yo tengo que entender todas estas cosas. Y ahora que estamos en la menorá, que Jesús es la luz, que su palabra es la luz, mi pregunta es, ¿cuántas horas le dedico a la luz? ¿Cuántas horas yo le dedico a leer la palabra? Todo el tabernáculo tiene que ver con Jesucristo. Nos estamos dando cuenta poco a poco de ello. Pero llegó la luz. ¿Tienes la Biblia? Y si tienes la Biblia, dime cuántas horas le dedicas a estudiarla. ¿Por qué? Porque en la palabra, en la Biblia, está la revelación para nuestras vidas. Me llama la atención que la iglesia de hoy está diciendo que hay que ir a buscar las manifestaciones y la revelación de Dios en una glosolalia que le llaman hablar en lenguas, en unas manifestaciones disque de poder, que ahora hay gente que solo pone la mano y la gente se cae y entonces cayó bajo el Espíritu Santo. ¿De dónde sacaron eso? Eso no hace parte de la revelación. Ayer hablábamos de gritar y que utilizaban fuerza y le gritaban a los demonios. Eso no hace parte de acá. Si lo que yo estoy haciendo no está aquí, voy a caer en lazo del diablo. ¿Recuerda a alguien 1 Corintios capítulo 4 versículo 6? ¿Quién lo puede leer, por favor? 1 Corintios capítulo 4 versículo 6. ¿Se lo saben de memoria? Alguien que me lo diga de memoria. ¿O todavía no? ¿Alguien lo puede leer, por favor? 1 Corintios 4, 6. ¿Qué dice? Corintios 4. Listo, 1 Corintios 4, 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de nosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Ahora, si no está en la Biblia, o sea, no
mire, Pablo está diciendo, Apolos, que fue el primero en llegar a predicar allá a Corinto, y mi persona, él fue el primero en llegar a Éfeso a predicar, y Apolos, no se sabe mucho de Apolos, pero Apolos ayudó mucho en la obra, hasta cuando Priscila y Aquila tuvieron que llamar a Apolos y decirle, mire, usted está predicando de esta manera, pero le hace falta el Espíritu Santo. Y cuando le hablaron del Espíritu Santo y le enseñaron que había que nacer de nuevo, porque hablar del Espíritu Santo no es hablar de manifestaciones poderosas. Las manifestaciones poderosas es en parte del Evangelio, pero no son lo principal y tampoco son muestra verídica de que usted sea siervo de Dios. Cuando le enseñan a él eso y le dicen, mire, usted puede hablar de esta manera, pero también tiene que la gente nacer de nuevo, le dice a la iglesia de Corinto, Pablo, aprendan esto, que no piensen más de lo que está escrito. ¿Cuál es el problema de llegar con revelaciones nuevas, como por ejemplo la risa santa, la caída hacia atrás? ¿Qué nuevo hay hoy en día que están enseñando? Las primicias. Bueno, eso lo viene enseñando desde hace rato, pero cogió una fuerza este año impresionante. ¿Qué más? Unas revelaciones que cuando usted las mira no son doctrina. Cuando usted analiza, se da cuenta que no son doctrina. El problema de eso, ¿qué dice el versículo 6? Al finalizar, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y voy a decir esto con mucho amor y respeto. Ahora están diciendo que lo más importante que hay es la ministración, la supuesta ministración del Espíritu Santo, y que la gente caiga para atrás, que la gente que sea liberada de demonios. Lo que me llama la atención es que siempre la misma gente liberada de demonios, y la palabra no se estudia. Hágase esta pregunta: ¿cuánto tiempo leen y estudian la palabra en su congregación? El estudio de la Biblia debería ser más de la mitad del tiempo. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo le hable a Dios, pero mucho más importante es que Dios me hable a mí, y Él me habla a través de su palabra. Lastimosamente se están levantando siervos de Dios de un corazón noble sin doctrina. Y como no tienen doctrina, vienen nuevas cosas y se van detrás de eso. Sobre todo el movimiento pentecostal dejó a un lado el estudio de la palabra, la administración de la palabra, y se fueron más a las manifestaciones. Y eso es un error. Primero la doctrina. ¿Por qué? Porque mire el cuarto punto, perdón. Vamos a mirar aquí la diapositiva. Cuando usted entra al lugar santo y llega al cuarto punto, la menorá, ¿qué dice aquí en el Padre Nuestro? El cuarto punto: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hay una pregunta sencilla que hay que hacerse ya. ¿Alguien de ustedes me puede decir cómo Dios me enseña a mí cuál es su gobierno en mi vida? ¿Cómo Dios me enseña a mí que Él quiere hacer en mi vida así como Él hace allá en el cielo? Porque cuando yo le digo, hágase tu voluntad aquí en la tierra, de la misma manera que se hace allá en el cielo, es que Él gobierna mi vida, gobierna mi entorno. ¿Y de dónde voy a sacar yo ese conocimiento? Por eso acabamos de leer, si no está escrito, no lo haga. ¿Por qué? Porque se va a envanecer. Entonces terminamos pensando que Dios es un ídolo y que yo puedo pedirle a ese ídolo que me haga un milagro. Ay, pero yo no creo que María sea Dios. No, pero le pides a ella. Yo no creo que San Benito y San Gregorio y San Anastasio y todos esos santos
¿Sean Dios? No, pero le pides. ¿Y cuál es el problema? Que al único que nosotros le pedimos es a nuestro sumo sacerdote. ¿Quién? Jesucristo. Por eso Él es el único mediador. No hay más entre el cielo y la tierra, entre Dios y nosotros, está solo Jesús, no hay nadie más. ¿De dónde saco el conocimiento? ¿De dónde saco yo la respuesta para hacer en mi vida? ¿Quién de ustedes tiene un problema? Sépalo que si usted tiene un problema, la respuesta está en la Biblia. Cualquiera de nosotros que tenga un inconveniente, la respuesta está en la palabra. No hay otro lugar de donde sacarlo. Si yo me pongo a mirar las manifestaciones más que la doctrina, voy a terminar siendo engañado. ¿Por qué? Porque aunque, ¿cómo decirlo? Aunque es efectivo y da resultado, no es doctrinal. Les voy a dar un ejemplo. ¿Me están siguiendo? Gladibet, Edelmira, Lisette, Madre, Marelvis, Alejandro. Aquí estamos. ¿Sí? Acá estamos. Póngale cuidado el error, y para mí es el error más grande de la iglesia cristiana, pero como da resultado, lo hacen. Y hay gente que pelea, y cuando yo digo este error se ponen bravos, pero cuando usted se va a mirar a la Biblia, se da cuenta que no hubo ni una persona en la Biblia, nadie en la Biblia, ninguna persona, repito, pasó al frente e hizo una oración de fe y recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso no existe. Y eso se hace hoy en todas las iglesias. Hasta hay una manera de, ¿cómo se dice? Hay un método que lo hace, ¿no? El método. Entonces, bueno, ¿quiénes vienen por primera vez? Y levanten la mano. Y bueno, pónganse en pie para saludarlos. Ya, ¡prum!, ya los cogieron, ¿no? Entonces, pónganse en pie. Entonces, vamos a saludarlos. Y entonces, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir. O la canción de bienvenida que ustedes tengan. Y después de eso, vengan al frente. Vamos a orar por ustedes. Y la persona va al frente y no tiene idea del pecado, de por qué Jesús murió, de la resurrección, del evangelio, no tiene idea. No le hablan de la expiación, no tiene idea. Entonces la persona le dicen, ¿ustedes quieren recibir al Señor? Imaginen, ya la persona está del cuello adelante, no va a decir que no. Entonces dice, bueno, sí, repitan conmigo esta oración. Alguien debería levantarse y decirle a esa persona que tiene el micrófono, hey, si lo vas a hacer repetir, ya no es oración, es un rezo. La palabra rezo es repetición. Y el problema es que aquí, aprendiendo el Padre Nuestro, nos hemos dado cuenta que en Mateo, capítulo 6, versículo 7, el mismo Jesús dijo, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No es un rezo lo que te va a hacer hijo de Dios. Ninguno en la Biblia, primero hizo un rezo y segundo, ninguno en la Biblia recibió a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador. Eso no es cierto. ¿Eso de dónde viene? Esta es la misma aplicación, oído, la misma aplicación que se viene hablando del catolicismo en la iglesia cristiana. Los católicos reciben a Jesucristo todos los días en su cuerpo. ¿A través de qué? ¿Quién me lo dice? ¿A través de qué? ¿De qué? No escuché bien. ¿De qué? Si pueden prender el micrófono y esperar un segundito para que coja, y ahí sí pueden hablar porque no les entendí. La hostia esa que se la hostia. A través de la comunión. Madre, ¿levantaste la mano? Marta Zafra, ¿quiere decir algo? Eso. Entonces, para los
católico es muy importante el momento de la comunión. Eso hace parte fundamental, ese momento de cuando ellos reciben la hostia en su boca, reciben el cuerpo de Cristo. O sea, literalmente Cristo entró en ellos. La pregunta es, ¿y cuándo se les salió para que el otro domingo tengan que venir a recibirlo o la otra misa? Y eso se le conoce como... La transustanciación. Sí, eso iba a decir, la famosa transustanciación, pero no vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de que ellos reciben a Cristo. Entonces, la iglesia cristiana que copió lo mismo que la iglesia católica, porque el otro día estaba yo analizando y mirábamos a través de la Biblia que la iglesia cristiana verdadera, la primitiva, no se reunía los domingos en la mañana. Es que el cristiano de hoy, ¿por qué no dice, hey pastor, un momentico, ¿cómo así que vamos a tener la cena del Señor a las 9 de la mañana? Esa no es la cena del Señor. ¿Se dan cuenta ustedes que se ha tergiversado hasta el punto que no somos capaces de utilizar el cerebro y decir, hey, ¿cómo me va a venir usted a servir la cena del Señor a las 9:10 de la mañana? Eso no es cena del Señor. Ese sería el desayuno del Señor. Una cena del Señor tocaría ir a Mateo, Marcos, Lucas y Juan a analizar los 4 evangelios que nos dimos a la tarea de analizarnos y, oh sorpresa, la cena del Señor inicia con una cena de verdad, con comida de verdad. Por eso por allá en 1 Corintios capítulo 11, Pablo le dice, mire, cuando lleguen a la cena, primero cada uno come en su casa para que no llegue hambriento aquí. Y aquí come y espera que le sirvan la comida. Entonces Jesús empezó a darle comida a todos. Por eso es que Jesús está comiendo y le dice a los apóstoles, ahí, al que yo le dé el pan, el que moje el pan aquí, en donde yo estoy mojando el pan, lo que nos estamos comiendo, ese es el que me va a traicionar. Estaban cenando. Mi primera pregunta es esa. ¿Por qué no cenan de verdad? Segundo, dice que Judas se fue, o no me recuerdo muy bien si Judas estaba ahí, y Jesús le lavó los pies a sus discípulos. La cena del Señor debe ir acompañado con el lavamiento de los pies. Hasta el punto que Pablo le dice a Timoteo, no meta en el listado de la cena, de la comida, a mujeres ancianas que no le lavan los pies a los santos. ¿Se da cuenta? Cuando usted se va a la Biblia dice, oiga, pero lastimosamente estamos llenos de unas tradiciones, de unas cosas que aquí la Biblia no me enseña que la iglesia se reúne los domingos en la mañana. Eso es católico. ¿Qué dice la Biblia? Vámonos para Hechos capítulo 2. Váyanse para Hechos. Hechos capítulo 2. Por eso, si yo le digo al Señor, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra de la misma manera que se hace allá en el cielo, yo tengo que vivir conforme a las Escrituras. ¿Sí? ¿Qué dice el capítulo, Hechos capítulo 2, versículo 42? Por favor. Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Quién lo lee, por favor? Hechos 2, 42. Sí, señora. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se dan cuenta que comer era importante? Partir el pan en la cena era importante. Versículo 46, por favor, mi hermana, ¿qué dice? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y en sencillez de corazón. Momentico que no sé qué pasó aquí. Ya está cargando. Qué pena. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Ese templo es el templo de Salomón. Oído.
después de la destrucción del templo de Salomón y de Jerusalén en el año 70 después de Jesús, no se reunían en ningún templo. Los apóstoles no edificaron templos. ¿Dónde se reunían? ¿Qué dice el texto? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si usted lee bien Hechos capítulo 6, va a hablar que donde ellos se reunían, comían. Y las mujeres viudas, ancianas de los griegos eran desatendidas por los hebreos. Entonces hubo una discusión. Y los apóstoles dijeron, mire, nosotros nos dedicamos a la palabra y ustedes se dedican ¿a qué? A compartir la comida. O sea que la gente iba escuchando y iba comiendo. ¿Me hago entender? La gente escuchaba la palabra y la gente iba comiendo también. Iban departiendo en amistad, se buscaba una amistad. Ahora, si usted lee bien el capítulo 8, Hechos 8, vámonos para allá por favor. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. La iglesia de Jerusalén fue esparcida y ya no había un templo donde reunirse. Y fue esparcida, ¿por qué? Porque Dios sabía que venía la persecución y que iban a derribar el templo. ¿Y dónde se reunían los cristianos? Cuando yo me voy a estudiar la Biblia, oh sorpresa, lo primero que encuentro, déjenme buscar por acá un momentico, a ver dónde están. No, este no es. Me tocó buscarlo, ya un momentico lo voy a buscar, a ver, aquí, imágenes no. Vamos a buscarlo aquí, me tocó buscarlo directamente, qué pena con ustedes, que no sé por qué no tengo... ¿cómo se llama eso? A las diapositivas. ¿Dónde están? Se me perdieron las diapositivas. Ah, Señor Jesús, un momentico. Qué pena con ustedes. Estoy buscando aquí. Arte cristiano, no conferencias, tampoco fotos, videos, mapas, revistas. Venimos por tus hijos. No, ¿dónde están? No la encuentro. Conferencias tampoco. No encuentro las diapositivas de la enseñanza. Las fotos de Esbi no las encuentro. Me van a disculpar ustedes. ¿Dónde? ¿Alguien tiene, por favor, aquí? Aquí. No, aquí no está. ¿Alguien me tiene la diapositiva, por favor, de dónde se reunía la iglesia cristiana? ¿Quién la tiene, por favor? ¿Dónde se reunía la iglesia cristiana? No la encuentro. Arte cristiano tampoco es. Conferencia. Yo la tengo, pero tendría que rebuscar en la galería. Cierto, y yo porque, a ver, yo no sé qué pasa aquí. No entiendo dónde está. No entiendo, o sea. Ay, no sé qué pasaría aquí. ¿Recuerdan que cambiaron todo? Entonces... No encontré. Ah, ya, aquí está. Aquí está, déjenme buscarlo. No, aquí no está. Bueno, se la voy a tener que deber porque nosotros tenemos el listado de los versículos donde se encuentra, donde... ¿Por qué no se la puede pasar por WhatsApp? ¿Por WhatsApp? Muéstreme a ver. A ver, un momentico. Aquí está. Muchas gracias, mi hermana. Ahí está. ¿Dónde se reunía la iglesia? Solo 2 versículos habla del templo de Salomón y de las casas. Y después, el resto de versículos, casi 20, habla de casa en casa, en la casa de Cornelio, de María, del carcelero, de Lidia, de Justo, de Priscila, de Aquila, Filemón, Prisca, Tirano, Ninfa. O sea, se reunían en hogares.
Y eso es lo que yo tengo que mirar. Lo que yo debo analizar realmente es que la Biblia enseña una cosa, y si yo quiero que Dios gobierne mi vida, debo regirme por lo que dice la Biblia. Se están levantando maestros, predicadores, diciendo que no, que usted no debe leer tanto la Biblia, sino debe irse más a una supuesta manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Y debemos decirlo, el otro día lo mostramos, un video donde el señor, este cantante Jesús Adrián Romero, que para los que no saben, él no es cristiano, él cree en el cristiaislamismo, en el islamismo, o sea, cristianismo sumado con el islam, y él decía en una entrevista que el cristiano no debería predicar a Jesucristo, predicar la Biblia, que el cristiano debía hablar de su testimonio. Y nosotros hemos aprendido que en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 12, me enseña a mí que debo tener cuidado. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, o sea, aquí les vengo a contar mi testimonio, es que Dios me cambió porque yo antes era un A, B, C, D y F y el abecedario me queda pequeño y yo hacía, no, comparándose consigo mismos no son juiciosos. También 2 de Corintios, el mismo libro, en el capítulo 4, versículo 5, me dice también, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Predicamos a Jesucristo y Él dice, no prediquen, sino cuenten su vida, cuenten su testimonio, su relación con Él. Perdóneme, pero yo creo que aquí ninguno de nosotros somos referencia de perfección para estarle contando a los demás nuestra vida antigua o de lo que hacemos. Tenemos una Biblia que me gustaría, no sé si alguien lo habrá hecho, cuántas historias bíblicas hay. Comencemos con Adán, todo eso. ¿Cuántas? Hay miles. Aquí hay 3,000 promesas, por ejemplo, más de 3,000. Y si tenemos miles de historias, ¿por qué vamos a contar la nuestra? Debemos contar ¿cuál? Lo que dice la Biblia. Por eso les invito a todos, cuando cojan ese micrófono o el día en que ustedes tengan la oportunidad de hablarles a otros, háblenle de a Jesucristo. Háblenle del que murió en la cruz, porque usted y yo morimos en la cruz. Usted y yo no pagamos nuestra deuda. Por eso yo debo leer la Biblia. ¿Para qué? Para que se haga tu voluntad, ¿sí? Para que se haga tu voluntad en el cielo y de la misma manera aquí en la tierra. Para eso yo debo entender que por eso debo llegar oído y sacar mínimo 1 hora diaria, 2 horas. Cuando usted le coge el sabor, dura 3, 4, 5 horas. A aprender a hacer el continuo sacrificio, a arrodillarme, a estar a solas con Él. Voy a ir a hablar ciertas cositas íntimas que no puedo hablar aquí en el grupo. Señor, mira ese cálculo que me está matando, Dios. Esas cosas íntimas que usted no le cuenta a los demás. Señor, las hemorroides. Usted le anda diciendo a la gente que tiene hemorroides. Señor, estoy sangrando. Ayúdame, Señor. Y ahora vamos a leer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia habla de las hemorroides.
Y hablo de este tema porque conozco mucha gente que tiene problemas de colon grave, que va camino a un cáncer y no lo sabe. Hay gente que estamos mal de los riñones. Y si se afectan los riñones, se afecta la sangre. Y si se afecta la sangre, te vuelves hipertenso y después colesterol alto. Y después viene la muerte. Entonces tú empiezas a decirle, Señor, ayúdame, por favor. Y si no vas a la Biblia, tú estás esperando un milagro y que el Señor te sane el colon y te lo deje sanito de nuevo y los riñones te lo vuelva a sanar de nuevo, o el hígado te lo vuelva a sanar de nuevo. ¿Para qué? ¿Para que sigas comiendo salchipapa a las 10 de la noche? ¿Para que sigas tomando Coca-Cola? 45 años tomando Coca-Cola. Debe haber algo que me enseña que no. Entonces la represión debe ser fuerte. Pero también la Biblia. Y cuando yo me voy a la Biblia, enseguida me voy a 1 de Corintios capítulo 3. ¿Quién lo lee, por favor? 1 de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Alguien que lo lea si es tan amable. ¿Qué dice? ¿Qué dice, por favor? Amén, Olero. Dale, Jorgito. Corintios 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Entonces el Señor me llama la atención y me empieza a decir, es que el problema es que tú estás destruyendo donde yo vivo. Y te voy a destruir. Y si usted es un hombre sabio, una mujer sabia, usted le dice las palabras de David. ¿Alguien recuerda las palabras de David? No hemos llegado hasta allá, ¿no? En el estudio de las mañanas. Le dice David, prefiero caer en tus manos porque sé que tú eres misericordioso. ¿Sabe qué, Señor? Destrúyame todo lo que tiene que destruirme y deme duro para yo aprender y entender que soy templo del Espíritu Santo y tengo que cuidarlo. Porque eso es lo que el cristiano no ha entendido. Llega un momento en el cual tú estás caminando bien con el Señor, ya no tienes relación con el pecado, estás sirviendo. ¿Qué? ¿Se acabó la enseñanza? ¿Ya no hay nada más? No, ahora me voy a meter contigo en cosas más pequeñas, porque quiero que aprendas a ser perfecto. Y cuando empezamos a leer Éxodo, nos damos cuenta que Dios les manda una dieta a los israelitas. Y comienza a decirles por allá en el capítulo 12, versículo 8, deben comer hierbas amargas una vez al año. Y empieza Levítico, Número y Deuteronomio a decir, mire, ustedes deben tener todo tapado. Si algo se contamina, deben botarlo. Ustedes deben cocinar de esta manera y Dios se les mete en la alimentación. Y ahí es donde uno dice, oiga, tantos años estudiando esto y no lo había entendido. Claro, ¿por qué? Porque no lees la Biblia, entonces Él no va a gobernarte como gobiernan allá en el cielo. Buenas noches. Buenas noches a los que tienen la cámara prendida. Marelvis, ¿dónde anda? Buenas noches. Marley. Buenas noches. No tengo casi carga, David. Póngale cuidado. Y entonces si Dios no me gobierna a mí aquí en la tierra y yo no aprendo a comer brócoli, coliflor, sino que yuca, ay, a mí no me sirvan yuca, eso no me gusta. Póngale cuidado. Buenas noches. Hola. No, es que a mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello. Una pregunta. Y cuando vayas al cielo a las cenas del Cordero, ¿tú te imaginas a un cristiano diciendo, ay, eso yo no lo como? Si Él te gobierna aquí, Él te va a gobernar allá. Y Él empieza a gobernarte en muchas cosas. No vayan a creer ustedes que pueden llevar 40 años en el Evangelio y ya se acabó, ya estoy perfecto. No, siempre habrá algo que Él va a querer enseñarte. En esta época de mi vida, vamos por ahí, no sé en 50 años qué será. No sé en 20 años, en 30, pero ahí vamos.
Pero si yo no leo la Biblia, no encuentro esas respuestas. Donde me dice, eres templo, cuídalo. Ahora, yo no estoy prohibiendo, ojo, que no estoy diciendo que no tomen Coca-Cola y que cuidado se comen. No, yo no estoy hablando de eso. Pero le estoy hablando de que hay gente que Dios sí le dice, no te me tomas un vino.